El Papa cuestiona al gobierno por lo ocurrido con los jubilados. En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta, dijo. Una represión, un filmado de una represión. No sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ahí está durísimo, Mateo, ¿eh? Sí, una crítica muy dura del Papa Francisco al gobierno nacional. Hay que decir que siempre fue un sector el de los jubilados que el Papa en todo su pontificado lo destacó. Digamos, él siempre habló de cómo esta sociedad le da la espalda a la gente grande y a los más niños. Y bueno, en este caso obviamente tomó la bandera de este grupo que muchas veces no tiene voz, pero que fue defendido por el propio pontífice en esta comparación, diciendo, bueno, ¿qué es más caro, pagar el gas pimienta o pagar el aumento de la jubilación? Obviamente es una metáfora, ¿no? Pero claramente el aumento de la jubilación. Sí, desde luego. Sí. Pero digo, una fuerte defensa y una crítica como hasta ahora no se había escuchado. Si bien Francisco en documentos o mismo la conferencia episcopal aquí en Argentina había cuestionado lo que era la no entrega de alimentos a los comedores o ese tipo de cuestiones más de carácter social, acá se mete con otro componente del gobierno que es la política de seguridad. Ahora, hubo una actitud, me parece, bastante destacable del gobierno de no confrontar con Francisco, si bien había en segundas y terceras líneas, vimos a Lilia de Moina, Ramiro Marra, pero cuando habló el vocero Adorni, y si se fijan, ninguno de los ministros de gobierno le salió a confrontar directamente, me parece una actitud bastante inteligente, teniendo en cuenta que Francisco es un jefe de Estado. Javier Milei, que no, Javier Milei, siempre el presidente, era de responder, ¿no? Sobre todo al Papa, pero después de ese encuentro donde se mostraron muy amigables con un Papa Francisco que incluso hasta lo cargó con su peinado, después de ese encuentro como que el presidente Javier Milei decide no confrontar. Ahora, Adorni siempre es el que tiene que salvar las papas, ¿no? Porque es como la voz autorizada siempre que trata de calmar las aguas cuando hay algún conflicto y alguien tiene que salir a hablar. Siempre es esa voz autorizada que puede calmar las aguas. Ahora, dentro de, bueno, tanta personalidad intensa. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué tiene de malo que el Papa haya dicho esto? No, en primer lugar. Es un ataque al corazón de lo que es la política de seguridad. ¿Por qué un ataque? Patricia Bullrich, ¿Por qué un ataque? Para mí no es un ataque. El gas pimienta es un símbolo. Es una opinión. Es una opinión. Es una opinión y me parece que estuvo bien el gobierno que lo haya tomado así. Podría no haberlo tomado porque en definitiva es una opinión fuerte en tono crítico que el Papa podría haber evitado. Claramente tomó posición, que es algo que no es habitual en los jefes de Estado de ese tipo. Pero me parece que fue más que nada por los jubilados. No hubiese tenido ese testimonio si hubiese hablado de la represión a otro grupo social, sino los jubilados que, si uno ve el historial del pontificado del Papa, siempre lo defendió. Yo lo que digo del Papa Francisco, que lo mejor que podría hacer el Papa Francisco, y creo que sería algo que marcaría muchísima altura, es venir a la Argentina, hacer un gran escenario donde, en el obelisco, supongamos en el obelisco como puede hizo ser. Juan Pablo II lo hizo en Rosario, lo hizo en el Monumento a la Bandera. Acá fue en el obelisco, acá en Buenos Aires. No, acá en Buenos Aires lo había hecho en Palermo. En Palermo. Y después fue a Luján. Que elija el lugar que quiera. ¿Sí? Que vaya, que congregue a toda la gente. ¿Cuántas personas? La movilización de la selección, 5 millones de personas movió. ¿Cuánta gente creen que puede venir a ver papá? 2 millones de personas, 3 millones, yo no tengo duda. Sí, en el interior vendría muchísima gente del interior, pero podría ser también lo que hizo Juan Pablo II, que ir a diferentes lugares de la Argentina y sin ninguna duda no habría ningún inconveniente. Pero no lo hizo hasta ahora y lo va a venir a hacer ahora. ¿Por qué no? Digo, bueno, ¿por qué no? hablaba que puede venir, no llega, es una invitación. Sienta al presidente al lado. Y todo esto que tiene para decir lo dice con el presidente al lado. Porque está perfecto sería hacerse igual con el presidente al lado, sería un gesto de bastante, digamos, ahí sí sería exponerlo. No, para mí, o sea, si le haces una crítica en la cara al presidente sería exponerlo bastante. Yo creo que si tuviera el presidente al lado haría un discurso un poco menos explícito. Igual coincido con Leo, fue en una presentación con un grupo social, no fue en su reflexión. Grupo social que pensaba de esa manera, claro, estaba además, ¿no? O sea, digo, y estas son las cosas que me hacen un poquito de ruido. Quiero decir algo, amo a Jorge Bergoglio, o sea, he tenido y he tratado mucho con Jorge Bergoglio, siendo el cardenal de Buenos Aires, el arzobispo de Buenos Aires.
y es una persona que merece todo mi respeto, por todo lo que ha significado además, por ser bastardeado incluso por la presidenta Cristina Fernández en su momento, que no lo recibía. ¿Se Cuando acuerdan, hacía no? críticas Sí. como estas ¿Se acuerdan? también, ¿Se acuerdan? en el aspecto de No la le, corrupción. no le abría la puerta. Cuando Hitler no se era dedicó a Buenos todavía el santo... Claro. No, Pero cuando una era pregunta, Jorge Bergoglio. una pregunta, Mateo, refrescame la memoria. Cuando Cristina quedó procesada con sentencia firme, ¿no es cierto? ¿Hizo alguna opinión con respecto a eso? No, por eso, habitualmente no opina tan directamente. En este caso, para mí tuvo que ver con que estaba el sector de los jubilados. Porque si no, tampoco hacía una opinión sobre el ajuste económico de Milei. Siempre se hace eco de los hechos sociales. Sí, Quizás no hace exactamente. una opinión referenciada con un caso en particular. Nunca se atrevió a ser tan político. Pero sí se hace eco de lo que pasa en la realidad social, de los hechos sociales. Y coincido Sí. con Leo de que ya que se hace eco, no estaría mal una visita, ¿no? Claro. A Chicos, esta otra realidad vez- Porque social. si no habla de la desde cual- Roma, ¿viste? Pero, Habla desde claro, allá. Vení claro. acá, viejo. Otra vez vamos a instalar si viene o no el Papa Francisco. No quiere venir, chicos, a Argentina. Es evidente. No quiere Es venir, es evidente que no evidente quiere. que no Sí, sí. quiere venir. ¿Y cómo repercute A mí esto me duele. en un gobierno? ¿Cómo repercute esto en la sociedad? Le preguntamos a Emi, porque muchas veces se ha planteado y se ha puesto en el ojo de la tormenta la decisión de no venir a Argentina el Papa Francisco. Sí, en realidad son decisiones que tienen montones de vertientes políticas, vertientes de todo tipo. Quizás habría que entender un poco más. Es difícil opinar respecto de cuáles serían los móviles del Papa Francisco para no venir a la Argentina, pero me parece que sin duda que esto a los fieles les importa y les encantaría que sí venga. Pero también me parece que hay que entender la agenda y por ahí todos los móviles que pueden llevar a hacerlo o no hacerlo desde el Claro. Vaticano. Pero ¿no? eso influye hoy en la sociedad como estamos viviendo, digo, con mucha preocupación, con ansiedad, quizás con mucho estrés, una situación económica que no sabemos por dónde va. Los argentinos se levantan hoy a trabajar, vuelven, a las 12 de la noche, tienen una familia que si no trabajan todos los miembros de la misma, no llegan a fin de mes. Eso provoca en la psiquis de una sociedad realmente vivir atormentados todos los días, porque es una realidad. Influye un poco, tenemos la fe que si bien el Papa Francisco nos transmite un poco de paz. Sí, La bueno, fe- esas cosas que suceden, ¿no? Y que uno dice, bueno, realmente el católico puede ser en este caso, o el cristiano, porque el sumo pontífice es una figura de respeto ya... Supremo, claro. Sí, pero aparte ya que ha roto todos los límites de las fronteras en cuanto a las religiones y demás, Sí, ¿no? sí. Hoy en día ya no está esa diferencia marcada de católico, apostólico romano, cristiano evangelista, mormón. De hecho, en todos los viajes, en el último viaje en la zona del sudeste asiático dio misa en una mezquita, frente a una Pero mezquita. claro, O sea, claro. tiene buena gracias a relación. Dios se han roto esas Totalmente, barreras, ¿no? totalmente. Sí. Pero digo, en algún momento, esto puede influir psicológicamente en la gente, en el ciudadano de a pie. Siempre la fe ayuda. Por supuesto que tener fe, tener esperanzas, tener expectativas, esto ayuda a construir una sociedad mejor. La parte espiritual de una persona me parece que es fundamental y trabajarla también es fundamental, Sí, sí, porque Emi. si no se cae en la desesperanza, en la desazón, y esto va generando, va minando, Y- por un lado la autoestima, por otro lado las posibilidades. Entonces me parece que esto ayuda, por supuesto que ayuda Y siempre. es más, las personas, ¿no? Con esto que se está atravesando, la incertidumbre, también apela a creer en algo. Entonces hay que más personas que recurren a ciertas terapias, pero que tienen que ver más con lo espiritual Seguro. que sentarse frente a frente. Perdón, Dana, pero de verdad, es como que las personas están buscando desde algún lugar No son conectarse con, excluyentes, pero- claro, conectarse con la espiritualidad y decir, bueno, y de repente escuchar al Papa Francisco en una convocatoria masiva para la sociedad y que sea una única voz, también me parece que tiene algo que ver con esto, ¿no? Con la esperanza, un buen mensaje. Sí, también, y quiero sumar algo. Insisto en esto, el Papa tiene derecho a opinar. Sí, ¿por qué no? Como todo el mundo tiene derecho a opinar. Y el gobierno no tiene por qué enojarse por lo que diga el Papa. Podría haberlo hecho igual. O sea, si Podría haber quería, dejado- si quería está bien. confrontar, Pero- podría pero ¿por haberlo qué? hecho. ¿Con Y qué porque Milei a motivo? otros presidentes, como el presidente de España, lo confrontó. Es decir, si quería, con el mismo argumento, decir por qué se mete en las decisiones de este gobierno, podría haber tomado. Porque en definitiva, insisto, es una crítica que ya no es a lo social, como decía Male, que le ha hecho el propio Bergoglio a los gobiernos kirchneristas.
directamente y que irritaba, como bien decía vos, Leo, a Cristina y Néstor Kirchner. Directamente es algo puntual que es la política de seguridad. También en que Javier Milei desea correrse hoy de ese papel, ese personaje de confrontar a un Papa Francisco. Y me parece que es positivo. Porque me parece que es positivo, se dio cuenta que no le ha servido y que no tiene sentido para él hoy confrontar con el Papa Francisco. Entonces, como tiene derecho Papa Francisco, vaya si uno lo puede cuestionar, a opinar sobre la situación y más aún tratándose de los jubilados, claramente dijo, me corro, no confrontemos acá, porque ya hicimos un poco las paces, va a ser contraproducente para mí enfrentarlo otra vez. Pero también otro punto, y acá digo, a mí no me cambia nada lo que diga el Papa Francisco, pero también voy a ser un poquito más profundo. ¿Por qué el Papa Francisco tiene la necesidad de juntarse con todo ese grupo que sabemos que juega políticamente para un sector muy marcado dentro de la Argentina y decir eso delante de esos representantes políticos? Porque muchos les llaman representantes sociales, para mí son representantes políticos, ¿sí? Principalmente con una figura que era muy marcada de los que estaban ahí, ¿no? Juan Grabois. De Juan Grabois, ¿no? La figura de Juan Grabois, que claramente tiene una presencia política muy determinada. Entonces digo, ¿cuál es la necesidad del Papa de quedar tan marcado o tan pegado políticamente con algún sector, ¿sí? Y no mostrar una amplitud más grande en esto de que es el Papa de todos los fieles de la Iglesia Católica, si uno quiere, y dentro de la Iglesia Católica hay gente que piensa de maneras diferentes. Pero hay que ser consciente que es el Papa Francisco, cada opinión que emita va a quedar a favor o en contra de un gobierno de turno. A favor o en contra siempre, todo. Y ni que hablar una foto, hoy va a quedar, siempre que cuestione algo de este gobierno, va a quedar en contra de este gobierno. Y es su opinión. Porque además no pasa solo acá. Si vos ves Estados Unidos, piensa lo mismo. Donald Trump, por ejemplo, cree que Bergoglio o Papa Francisco es un opositor a él. Porque es el estilo de pontificado que ha elegido Francisco. Es distinto al de Benedicto XVI, que se quiere como un pontificado más teológico, hablando más de lo espiritual. Francisco se mete en la discusión social, sobre todo, y económica. Y eso va a incomodar al gobierno de turno, ¿no? Ahora, que el Papa tenga una mirada a la situación social argentina me parece muy bien, porque de hecho es el jefe de la Iglesia Católica y, bueno, nuestra religión, hablo de la Argentina en general, es la Católica Apostólica Romana. Ahora, no queda bien que el Papa, como emblema de Dios en el planeta Tierra, quizás tenga un signo político, como lo demostró en su momento. Ustedes recuerdan las imágenes y las fotos con Cristina y ustedes deben recordar las imágenes y las fotos con Macri. Claro. Sí. O sea, un papa sonriente con Cristina pero también lo tuvo con y Milei, con una cara... Fabio. Claro, pero a lo que voy, que te guste o no te guste Cristina, te guste o no te guste Macri, el Papa está más allá de todo eso. Claro. El Papa está recibiendo a un presidente o a una presidente. Y el Papa en ese caso tiene que ser igual. Ahora, después, como pontífice, me parece muy bien que opine de la situación social de la Argentina. Totalmente. No me parece bien la foto sonriente con uno y igualmente que caracúlico con otro. ¿Se acuerdan, no, la foto, cuando llega la foto con Cristina, que fue el primer encuentro después de que, en primer lugar, Cristina nunca lo recibió siendo el arzobispo de Buenos Aires. En segundo lugar, ¿ustedes recuerdan lo que fue el embate del periodismo y de la izquierda contra Jorge Bergoglio, el momento en el que es nombrado Papa? Los 3 primeros días, hasta que después Cristina viaja allá. No fueron los 3 primeros días, el momento, fueron 2 horas. 2 horas. 2 horas. Hasta que bajó la orden de Cristina, decir, muchachos, aflojen con esto, que es el Papa. Bergoglio es el Papa. Perdón lo que te voy a decir. Todo con el culo en la pared, llegó Bergoglio, había que decir en ese momento. Claro, Entonces se guardaron todo y Bergoglio, de ser acusado de ser cómplice de la dictadura militar, cosas totalmente nefastas, terribles, que no fueron reales, todo lo contrario, fue un cura que escondió a otros curas para salvarlo del ataque de los militares y decían que había sido cómplice de los militares. Eso hizo la izquierda que amo, ¿sí? Y también mucho del kirchnerismo en ese momento. Cuando Cristina baja línea y dice, basta, basta porque es el Papa, ahí empiezan las buenas palabras. Sí. Y creo yo, ¿se acuerdan ustedes? Hay un pasaje bíblico de Jesús, que había un cobrador de impuestos que era mal visto por todo el pueblo, y Jesús, caminando, este cobrador de impuestos se había subido a un árbol para verlo, le dice, bajá del árbol, esta noche voy a cenar a tu casa. ¿Sí? Con el peor visto de todos. Digo, creo yo que el Papa lo que hizo fue un gesto similar. Digo, Cristina
que no lo había recibido él hizo absolutamente todo lo contrario y la recibió con la mejor cara, como diciendo, yo soy representante de la Iglesia Católica y yo voy a actuar de una manera diferente a la que actuaste vos. Pasó algo ¿Qué les parecido con parece? Milei, que él había dicho Sí. que era el representante del maligno en la tierra, después que le pide disculpas y él, como corresponde, le acepta la disculpa. Totalmente. Y lo Con recibe. ¿Qué les diplomacia. parece si compartimos el recorte fragmento de lo que dijo Manuel Adorni? A ¿Lo ver. escuchamos? El El Papa, Papa, el Papa, Papa. perdón, ahí vamos con el Papa. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, no sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. La frase es fuertísima, de verdad, compartiendo todavía lo que ocurrió ese día, ¿no? Con criaturas, adultos mayores, con gas pimienta en los ojos. Esta frase fue realmente tener una óptica de lo que está sucediendo con nuestros jubilados en el país. Y que él lo diga, que el Papa Francisco haga una mención sobre esto, no deja de ser también de preguntarte, che, a ver, el Papa Francisco, yo me pongo como gobierno, hizo mención a esto, alusión a esto, nos juega a favor, nos juega en contra, no respondamos por las dudas, nos mantenemos al margen, que hable. Es que sí, para mí fue inteligente esa decisión de gobierno, digamos, a diferencia de otros presidentes a los cuales sí los confronta, en este caso ponerlo por encima como argentino, como jefe de Estado y como jefe religioso a Francisco, y porque, digamos, sobre todo sabiendo que el tópico es un poco impopular. Tengamos en cuenta que hay encuestas que hablan que estas últimas semanas cayó un poco la imagen de Milei, que no venía cayendo, justamente producto del veto a los jubilados, porque es un sector sensible, digamos, de la población, ¿no? Hola, El verdadero tester de la imagen de Milei va a ser a mitad de año que las viene, elecciones, cuando estén bueno. las elecciones. Ahora, yo digo esto. Tengo una sensación con respecto a estas declaraciones del Papa, A ver. Yo también. que son más en base a lo que le contaron que en base a lo que analizó. Claro. Porque dice, Iba a pensar pasó exactamente lo mismo. algo así, como que ahí en la puerta había algunos que O se sea, estaban lo que se manifestando. vio. Ni siquiera sabía mucho de qué era lo que pasaba. La sensación que me da es que llegó Grabois y que le dijo, ¿sabe, Papa, lo que hicieron estos HDP? Nos tiraron tal cosa, tal otra. Y él dijo, Informantes con sí, intereses políticos sí. de por Copió y medio. pegó Sí. la frase del Sí. gas pimienta de Esa- primera calidad. esa No es mi existe eso. sensación. Eso Digo, alguien que no sabe se lo dijo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, nadie le contó seguramente al Papa que hubo 20 policías que tuvieron que ser trasladados y atendidos por quemaduras, porque los manifestantes, y saco a los jubilados de acá, Bueno, pero él estaba hablando de los jubilados. saco a los jubilados de acá. No, porque habló de los manifestantes, no habló de los jubilados, habló de los manifestantes. Bueno, Digo, porque ahí está esa parte que me parece que no se enteró, porque él habló de los jubilados Claro. y está perfecto, Hay pero hay una otra parte- parte, la confrontación. 20 policías trasladados con quemaduras porque abrían los termos de agua hirviendo y le tiraban a los policías No, los termos de tremendo. agua hirviendo. Sí, 20 policías trasladados con quemadura. Es nefasto. Ni en la época de la dictadura, creo yo, o quizás sí, peor todavía, se ha vivido una cosa semejante. Y esto Sí. estamos hablando de los manifestantes que fueron allí. Ahora, ¿qué debería haber hecho? Le pregunto a Jorge, ¿qué deberían haber hecho las fuerzas de seguridad en ese caso? ¿Dejar que hagan lo que quieran? ¿Que se metan adentro del Congreso? ¿Que rompan todo? ¿Que avasallen absolutamente con todo? ¿O Pero están no para era poner como- orden? Están como la para otra vez. esa es la palabra, orden. La palabra es orden y no hay que tenerle miedo a la palabra represión, porque la palabra represión es sinónimo también del orden y habría que aplicar Bueno, el orden. Jorge, pero mirá Acá el tema cuadrante está- izquierdo con la gente afectada Está por los gases, bien, porque acá hay- esa no es acá- gente que estaba queriendo entrar al Bueno, Congreso. hay que poner orden. Siempre hay un daño residual cuando Bueno. pones el orden. ¿Por qué? Porque la fuerza es una fuerza Sí, policial en comparto. representación del Estado. El daño residual, el efecto residual y el daño existe. Ajá. Hay que saber en qué momentos Bueno, aplicarlo. Así o sea. como esa madre fue con esa criatura que no tendría que haber estado No, ahí. pero ahí no hay ningún... Yo te digo No. incluso los jubilados. Y los jubilados que actuaron mal. Y capaz que también habría algún infiltrado. El orden
La represión es contención y es sinónimo de orden. Así que no hay que tenerle Pero hay miedo que a esa saber palabra. cuándo aplicarla. Una cosa cuando quieren entrar al Congreso, Leo puso el ejemplo de las El orden en grandes la vía manifestaciones pública en las Sí, cuales... sí, evitar incidentes, ¿no? Existe, Claro, pero- Mateo. Así que hay que dejar que la fuerza Bien. trabaje en representación del Estado. Chicos, miren acá, por favor. Recién escuchamos al Papa Francisco y ahora escuchamos la respuesta de Manuel Adorni, el jefe vocero. El vocero presidencial. La opinión de nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades, con otras cuestiones que ha mencionado el Papa Francisco, y es la opinión del Papa Francisco, la cual nosotros respetamos, escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice el Papa, pero bueno, no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones. Pero el respeto es total y absoluto por lo que pueda decir el Papa con respecto a cualquier cosa, pero puntualmente a nosotros, que es la referencia a la que vos hacés. Así que no hay mucho más para decir. Sí. Cuando él, por ejemplo, denuncia esto del pedido de coimas que se hace a un inversor extranjero aparte, ¿el gobierno por ahí puede activar algún mecanismo de investigación? Pregunto. Bueno, entiendo que si la justicia así lo considera, sí lo hará, pero la verdad es que no sé de dónde viene no sé de dónde viene el comentario, pero bueno, claramente si hay un hecho que haya que investigar, se va a investigar, por supuesto. La postura es clarísima, ¿no? Total respeto a lo que opina, lo que diga el Papa Francisco. No hay nada más para agregar a esto, dijo Manuel Adorni. Te diría que si tomara esa actitud Adorni con todos los otros conflictos que tiene el gobierno se ahorraría mucho, porque ¿Puedo? es muy políticamente claro, correcto, Sí, la verdad que... nobleza obliga, es el Papa. ¿Cómo aprendió Adorni. Adorni la profesión de ser vocero? En este caso lo Arrancó cumplió bien. sobrando a todo el mundo, lo sigue haciendo No, pero con lo sigue algunos que haciendo, cree que lo o sea, merece. a otro le dice comunista. ¿Cómo En este aprendió Adorni a ser vocero? Y quiero decir algo. Cuando arrancó ahí las primeras charlas, esas que daba, me acuerdo las daba a las 8 de la mañana, que nos venía bárbaro porque Sí. estábamos en Bravo TV y medíamos muy bien. Uno decía, che, ¿cuánto va a durar en este lugar? En este momento tengo que decir que tengo la sensación de que si no es el mejor de la última década, pega en el palo. Bueno, Sí, Leo es va a una ser gran candidato figura. ¿Te puedo decir probablemente en algo? las elecciones, Sí. Adorni. Para mí Adorni te mira la camiseta. ¿Qué significa Sí, eso, sí, Fabio? Todo bien, sí, O pero sea, yo digo, la, ¿cómo? pero está la bien. camiseta del Papa, figura mundial. Está bien. Che, no conviene que el Un gobierno genio, confronte. un genio. Pero claro. Pero Es no, inteligente. no lo hace genio. desde la convicción, lo hace que le mira la camiseta. Ahora, capaz que va cualquiera de nosotros y te defenestra. Y está, bueno, Sí, pasa bueno. que sabe dónde tiene Bueno, que ¿Sabe pegar y dónde, dónde no. sabe Bueno. dónde aprieta el Lo que zapato? diga hace un Fabio? minuto, Tiene no una obliga, mirada es el políticamente Papa. correcta. Entonces, Es el Papa. no es lo correcto, porque quizás no es el pensamiento. Capaz que se muerde los labios y decir, ¿qué está diciendo este hombre? En cambio Bueno, dice, pero Fabio, no, Sí, por pero supuesto, muchas está veces muy tiene que bien desactivar los que- conflictos. Está muy bien que desde el gobierno se dé ese Sí. mensaje. Él es el vocero presidencial, digamos, ¿no? Es el que tiene que manejar muchas cosas de acuerdo también a lo que el Claro. gobierno quiere Es expresar. la voz También se parlante, aguanta- es la voz parlante del presidente. Sí. Pero claro, ¿Ustedes creen y que alguna de las además cosas que dijo Adorni está en contra de lo que haya pensado Milei en algún momento? Además de Seguramente no. transmitir los mensajes del presidente y demás, Manuel Adorni lo que hace es también atajar todas las pelotas, porque cuando todos van al ataque, Sí. él está frenando a cinco Claro. manos cada pero uno de los pelotazos. Recién ¿eh? estábamos Ojo con hablando de eso. una situación hipotética en la que el Papa no estaba informado acerca de todos los acontecimientos. ¿No habrá sido por parte del informante también una cuota de estrategia? Porque este conflicto se tiene que desactivar. Alguien de la Libertad Avanza tenía que salir a hablar de estos Sí. dichos del Papa. ¿No habrá sido un poco por estrategia también, Mate? Te lo consulto. Yo creo, Male, que, digamos, la cuestión del Parece informante muy obvio. yo creo que puede ser, de todos modos me parece que el Papa tiene condiciones como para informarse de los temas, es decir, si se informa o no es una decisión personal, me parece que acá es una toma de posición, e insisto, porque está el colectivo de los jubilados en el medio. No creo que hubiese dicho lo mismo ante otro escenario de represión en manifestaciones. Ahora, volviendo a los vínculos de gobierno, de hecho se cambió el secretario de culto hace muy poco, y el nuevo secretario de culto tiene mejor relación con el Vaticano que el que tenía el anterior. Justamente, no a nivel Milei, pero a nivel, digamos, Secretaría de Culto, hay buen vínculo con la Iglesia, Bien. al punto que estuvo la ministra Petovero